¿Dónde era que estaban esas ilustraciones? Bueno, aquí tengo el libro de todas maneras. Creo que estaban por aquí. Eh, por ejemplo, este tipo de situación que aquí en esta parte se dan especies como de centro, ¿verdad? Una vez que las soluciones se acercan ahí, se quedan ahí, ¿verdad? Estas que vienen de afuera se van acercando a esa parte que es circular y después se quedan ahí, ¿verdad? Y estas que vienen como de adentro, digamos, entre comillas, van saliendo y después entran en ese círculo y como que se quedan ahí también, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es que se da la cuestión esa de estabilidad, ¿verdad? Punto de equilibrio sería ahí el círculo ese, ¿verdad? Los puntos que están sobre ese círculo. Y al tomar soluciones, por ejemplo, en cierta parte, como una vecindad, que recuerden que las vecindades se pueden interpretar, en general son conjuntos abiertos, ¿verdad? Pero se pueden interpretar al final, ver como que fueran discos, como que fueran circulares, ¿verdad? Y entonces tomo una vecindad en una parte y busco una solución que está dentro de esa vecindad y me voy más adelante en el tiempo. Entonces lo que espero es que esa misma solución siga estando dentro de esa vecindad, ¿verdad? Y a eso es lo que se le está denominando acá en esta definición estabilidad. Eh, entonces un centro es un ejemplo de- de ese tipo de estabilidad. Ahora, fíjense que en esta calificación, aquí los sumideros también se consideran estables, pero desde un punto de vista diferente a los centros. Y de hecho, pues nosotros en las primeras clasificaciones que hicimos de puntos de equilibrio, pues los centros y los sumideros los consideramos como diferentes, ¿verdad? Lo que sí es que en la clasificación que era en términos de conjugaciones, ahí sí como que no simplemente decíamos, ok, las soluciones se acercan al punto de equilibrio, entonces ambos son como que del mismo tipo, ¿verdad? Pero en general los consideramos como que tienen un comportamiento distinto. Acá en esta definición, los sumideros también como que se separan de los centros, a pesar de que en ambos casos pues las soluciones se acercan al punto de equilibrio. Y acá fíjense, los sumideros se clasifican como asintóticamente estables, queriendo decir que, bueno, en la definición es si esta vecindad del punto se puede escoger de tal manera que el límite cuando t tiende a infinito de la solución sea precisamente el punto, ¿verdad? O sea, es ese comportamiento interesa más aquí. No solo la cuestión de que las soluciones se mantengan cercanas entre sí, sino que las soluciones vayan tendiendo al punto de equilibrio, ¿verdad? Más interesa eso que, por ejemplo, en este caso que teníamos aquí ilustrado, sí se da eso, ¿verdad? Que las soluciones se van acercando al punto de equilibrio. Pero si recuerdan, como este ya era un comportamiento bien diferente, ¿verdad? A lo que teníamos al inicio. Si recuerdan la primera vez que mencionamos centros, eh, vamos a ver si los encuentro. Creo que era por aquí, ¿verdad? Cuando teníamos puntos de equilibrio complejos o valores propios complejos con parte real cero, ¿verdad? Y aquí pasaba que en un centro no necesariamente las soluciones se van acercando a un punto de equilibrio, ¿verdad? Pero en este caso que teníamos ilustrado, bueno, que me cambié ahorita de página, en ese otro caso sí, ¿verdad? Pero esa era una situación ya bien particular que apareció hasta después cuando empezamos a cambiar las condiciones, ¿verdad? Empezó a aparecer hasta que consideramos sistemas no lineales o sistemas de orden superior, ¿verdad? En el plano y los sistemas lineales, pues solo se daban este tipo de cosas, ¿verdad? No se daban combinaciones entre los tipos de puntos de equilibrio. En ese ejemplo que teníamos era una especie de combinación de espiral con centro, ¿verdad? Que es lo que les decía, que aquí eso no pasaba, ¿verdad? Entonces en los centros, así como los vimos al inicio, pues no necesariamente se daba eso, ¿verdad? De que las soluciones se iban acercando al punto de equilibrio, ¿verdad? Sino que más bien se estaban ahí cíclicamente rotando, ¿verdad? Alrededor del mismo, ¿verdad? Eh, Así que en esta definición se hace esa separación, ¿verdad? En los centros, por ejemplo, no necesariamente las soluciones se van a acercar al punto de equilibrio. Ya sabemos que con estas nuevas condiciones ahora sí puede ocurrir, ¿verdad? Pero no se lo exigimos.
Y en los simideros sí, ¿verdad? La diferencia es que se le exige que las soluciones se vayan acercando al punto de equilibrio y por eso el nombre, ¿verdad? Algo que es asintótico es que se va acercando, aunque probablemente nunca toque el punto, ¿verdad? Y pues el otro caso, cuando no se acercan necesariamente ninguna o algunas sí, otras no, ¿verdad? Entonces son los puntos que consideramos que no son estables, ¿verdad? Cuando no se da ninguna de estas dos condiciones. Por ejemplo, en la fuente, ¿verdad? Y en los puntos de CIA. En los puntos de CIA, pues pasa que algunas sí se acercan, otras no, ¿verdad? Entonces no se considera como ninguno de estos dos. Entonces esos les decimos que no son estables, ¿verdad? Ok. Eso sobre como la clasificación que se hace en general. Esto fíjense que tiene más como impacto, ahorita pues, lo estamos viendo ya prácticamente hasta el final, pero eso tiene más impacto en los análisis que se hacen aquí más adelante, ¿verdad? En el libro. Eh, si, bueno, algunos de ustedes toman la clase de sistemas dinámicos 2, ¿verdad? Y pues si a mí me tocara darla, entonces yo seguiría con esto y entonces ahí sí ya se tomaría en cuenta más este tipo de concepto, ¿verdad? Aquí pues lo estamos viendo ya al final y entonces no, realmente no lo vamos a utilizar mucho, más que saber, ¿verdad? Que, ok, los sumideros se puede decir que son asintóticamente estables, los centros que son estables, las fuentes y puntos de CIA que no son estables. Y lo que sí es que dentro de esta clasificación caben todas esas otras combinaciones que aparecieron en las últimas clases que revisamos, ¿verdad? Ok, hablemos también un poco sobre bifurcaciones en estos casos no lineales. Ya habíamos hablado un poco, ¿verdad? Ya por el capítulo, bueno, se habló al inicio, ¿verdad? Recuerden que al inicio el primer capítulo trataba mucho sobre ver ejemplos específicos para entender de qué era lo que se iba a tratar más adelante la cosa, ¿verdad? Entonces aquí se habló un poquito de bifurcaciones, de estos diagramas de bifurcaciones. Y de hecho, pues en ese punto que estamos ahorita vuelven a aparecer estos diagramas. En la tarea que les dejo, de hecho, adelantando, que son, este ejercicio uno tiene varios incisos y yo les pido tres. eh, y dentro de estos incisos, o sea, en las instrucciones piden tres cosas. Una de ellas es precisamente hacer este diagrama porque las preguntas tienen que ver con bifurcaciones, entonces hay que recordar, como recuerden que este diagrama lo que representaba, esta curva representaba que eh, la ecuación que se analizaba aquí tenía un parámetro h, ¿verdad? Y entonces cuando h era un cuarto, la ecuación solo tenía un punto de equilibrio. Cuando h era menor que un cuarto, tenía dos, ¿verdad? Y se iban alejando según este comportamiento de acá. Estas flechas indicaban aquí que las soluciones se van acercando al punto de equilibrio, estas que se van alejando, ¿verdad? Y aquí, como no hay nada de gráfica, digamos, entonces cuando h es mayor que un cuarto, esto quería decir que no había puntos de equilibrio, ¿verdad? Y que las soluciones iban, eh, según este comportamiento, pues como alejándose, ¿verdad? Bueno, si no hay punto de equilibrio, no hay para decir si se están acercando o alejando, ¿verdad? Sino que tenían este comportamiento, ¿no? Eh, Así que ya habíamos hablado un poco sobre bifurcaciones, creo que más adelantito también hablamos, vamos a ver, no, ¿verdad? Yo creo que solo fue ahí al inicio. Después no la volvimos a mencionar, me parece, ¿verdad? Sí. Aunque bueno, ya creo que ya les he dicho varias veces que soy malo ahí con la memoria, especialmente como doy varias clases, hay veces que pienso que en una clase hice una cosa y era en la otra, pero bueno. Eh, Así que en esto ya les voy a mostrar ahí en el libro. Mm, Estamos aquí, ¿verdad? Al final del capítulo 8. Aquí están los ejercicios esos. Entonces esto es lo que les digo, que este ejercicio uno tiene varios incisos y en cada uno de ellos hay que hacer estas tres cosas, ¿verdad? Y fíjense que una de ellas es describa el retrato de fase del sistema no lineal. O sea, hacer ese diagrama del que les estaba hablando ahorita, que se vio allá al inicio del curso, ¿verdad? Ok, continuando entonces, fíjense, consideramos entonces un sistema no lineal
Y recuerden que la cuestión de las bifurcaciones tienen que ver con sistemas que tienen parámetros, ¿verdad? Consideramos el caso de que solo hay un parámetro, conforme hay más parámetros, pues se pone más enredada la cuestión, ¿verdad? Y, y pues bueno, aquí solo consideramos el caso de que tiene un parámetro A, ¿verdad? Esta F, pues no necesariamente es lineal, lo que sí es que, igual que antes, le exigimos que sea tipo C infinito para que muchas cosas funcionen, ¿verdad? Para que se puedan aplicar aquellos teoremas de los que hablamos también en clases anteriores. Eh, Fíjense, vamos a ver un par de casos, ¿verdad? Aquí es bien difícil como clasificar todos los tipos de bifurcaciones que se pueden dar, porque pues con a pesar de que esta función f sub a la estamos restringiendo a ser de este tipo, pues hay infinidad de funciones, ¿verdad? Que son c infinita, entonces es bien difícil decir, estas funciones van a tener una bifurcación de tal tipo. Estas otras van a tener, por ejemplo, sería bueno que uno pudiera decir, si la función es polinómica, entonces las bifurcaciones, si es que hay, van a ser así, ¿verdad? Si la función es trigonométrica, seno, coseno, qué sé yo, va a ser de tal otro tipo, pero no, ¿verdad? En general es bien complicada la cuestión en el sentido de que no hay como que una sola teoría unificada que me diga, ok, según tal situación va a pasar esta cosa. Sí hay algunos casos bien estudiados que son un par de los que vamos a considerar aquí. Eh, entonces, el típico clásico de bifurcación es el que se da cuando la cantidad de puntos de equilibrios que tiene el sistema cambia conforme uno va cambiando el valor del parámetro, así como pasaba precisamente en la grafiquita esa, ¿verdad? Que les estaba mostrando ahorita. ¿Dónde era? Por aquí, ¿verdad? Eh, Así como en este caso, ¿verdad? Aquí se daba una bifurcación porque en esta parte habían dos puntos de equilibrio. eh, Aquí ya solo había uno y después ya no había nada, ¿verdad? Entonces, conforme el parámetro de la ecuación, que era h, ¿verdad? Cambiaba. Entonces, en ese punto, h igual a un cuarto, ¿verdad? En ese valor de h, decimos que hay una bifurcación, ¿verdad? Porque hay un cambio. Recuerden que bifurcación significaba que el tipo de punto de equilibrio cambia, ¿verdad? Y entonces, una de las formas que cambia, pues obviamente es si la cantidad de puntos de equilibrio cambia, ¿verdad? Entonces, ese es el caso que se está queriendo ilustrar acá. Por ejemplo, si consideramos esta ecuación, notamos que esta solo tiene un punto de equilibrio cuando A vale cero, ¿verdad? Si A vale cero, pues esta ecuación, recuerden que los puntos de equilibrio son las soluciones constantes, o sea, cuando la derivada es cero, y entonces haríamos aquí x al cuadrado igual a cero, y la única solución sería x igual a cero, ¿verdad? El único punto de equilibrio. Si A es positivo, pues entonces esta cuadrática nunca va a ser cero en R, ¿verdad? Y si A es negativo, entonces van a aparecer dos soluciones, ¿verdad? Van a aparecer dos puntos de equilibrio. Entonces a ese tipo de punto de equilibrio, que de hecho esta de acá se parece bastante a la situación que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí la ecuación era x' igual a esto de acá, ¿verdad? Que noten que esto es una cuadrática. Entonces tiene sentido que se parezca la situación a esta de acá, ¿verdad? Que es una cuadrática también, pero con distintos coeficientes, ¿verdad? Pero el comportamiento pues se parece, ¿verdad? Los puntos de equilibrio cambian en cantidad y comportamiento también, ¿verdad? Conforme el valor de este parámetro va cambiando, ¿verdad? No solo cambia en cantidad, porque aquí estos de acá son sumideros, ¿verdad? Las funciones se van acercando al punto de equilibrio. Estos son puentes. Este de acá no es ninguna de las dos, ¿verdad? Recuerden que cuando solo había una ecuación, no teníamos la cuestión de puntos de silla, ni centros, ni espirales, ¿verdad? Esos aparecieron hasta que consideramos sistemas de 2 por 2. Y entonces este diríamos que no es ni sumidero ni fuente, ¿verdad? Ninguna de las dos. En todo caso se parecería más a un punto de silla, ¿verdad? Por una parte se van acercando las soluciones al punto de equilibrio y por otra se van alejando. Entonces aquí habría como que un cambio de comportamiento del tipo de punto de equilibrio. Y bueno, aquí ya no hay puntos de equilibrio, entonces ya ni siquiera tiene sentido hablar de ello, ¿verdad? Ok, a este tipo de bifurcación se le llama saddle node. Fíjense que esta, eh, yo no he encontrado
De hecho, pues, iba a hacer eso, fíjense, pero se me olvidó al final. Déjenme buscarlo por acá. No he buscado como que alguna traducción famosa de ese nombre, Saddle Note, y no quiero solo traducirla así textualmente al español. Déjeme ver, creo que la vez pasada lo hice, pero siempre se me olvida a la hora de la hora hacerlo antes de venir a hablarles de ello. Eh, en inglés le dicen también bifurcación tangencial, bifurcación como de doblez. Déjenme ver si en español hay algún artículo relacionado a esto. No. Bueno, otra forma entonces de llamarlo de repente es bifurcación tangencial. Podríamos llamarla así en español, pero bueno, para no perdernos con lo que hacen los autores en el libro, pues llamémosle así como la llaman ahí. Y si quieren para evitar pronunciar un poco, no son las palabras en inglés más fáciles de pronunciar, ¿verdad? Saddle, no. Entonces llamémosle bifurcación SN, ¿verdad? Más fácil. Entonces, ¿cuándo se da este tipo de bifurcación? Bueno, cuando pasa esto que estábamos describiendo, ¿verdad? Cuando la cantidad de puntos de equilibrio cambia, ¿verdad? Conforme el parámetro de la ecuación cambia. Recuerden que aquí estamos considerando que solo hay un parámetro, ¿verdad? Podrían haber más. Este teorema, fíjense que me da un criterio para poder determinar cuándo una ecuación, o sea que no dice mucho en realidad el teorema, ¿verdad? Porque solo es para ecuaciones, no es para sistemas de ecuaciones, sino para una ecuación de orden uno, ¿verdad? Y entonces fíjense las condiciones que la función evaluada en el punto me dé cero, ¿verdad? Que la derivada me dé cero, que la segunda derivada me dé cero. Esta se puede ver como una función en x y en a, ¿verdad? Entonces se puede hablar de la derivada parcial de f con respecto a y que esa derivada sea distinto de cero. Si esas condiciones se dan, entonces se tendría una bifurcación de ese tipo en ese valor a sub cero. Entonces noten que esto en general me generaría un sistema de cuatro ecuaciones, ¿verdad? O dos ecuaciones acá y otras dos que me dan, no son ecuaciones, ¿verdad? Pero me dan información, ¿verdad? Para poder eh, decidir, ¿verdad? Cuándo se va a dar ese tipo de bifurcación. Eh, Esto se haría con la función original, ¿verdad? Y fíjense este comentario, este tipo de bifurcaciones se da generalmente cuando el sistema linealizado correspondiente tiene un valor propio igual a cero, o cuando los valores propios tienen parte real cero. O sea que esto está asociado con aquellos casos que considerábamos como difíciles de clasificar, ¿verdad? Recuerdan, cuando habían valores propios igual a cero, era como problemática la situación, ¿verdad? Los de parte real cero, pues eran los que eran centro, ¿verdad? Entonces ahí, pues por lo menos no sería tan problemático. Entonces, fíjense, esto me da un criterio. La demostración no es enredada, es una cuestión de cálculo, pero creo que no es necesario que nos metamos a ella, solo para que me crean. Está por aquí. Y es una cuestión, fíjense, como son condiciones sobre las derivadas, entonces se hacen algunos argumentos ahí con derivadas parciales, derivar y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión complicada, ¿verdad? Para comprobar que es cierto que lo que dice el teorema, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter a la demostración. Una cosa, una porque los argumentos que utilizan eh, no son cosas que creo yo que requieran mucha explicación, ¿verdad? Más que irlo a leer, ok, esto pasa porque esto pasa y así, ¿verdad? Igual les recomiendo que la lean, ¿verdad? Para que vean ahí más o menos los argumentos, ¿verdad? Entonces, mediante este criterio uno podría anticipar, ¿verdad? Por ejemplo, que esta ecuación de verdad tiene este tipo de bifurcación. Entonces, ¿qué es lo que haría? Esta sería la función, esta f sub a de x, ¿verdad? De la que hablan aquí. Entonces veo cuando es igual a cero, ¿verdad? Veo cuando esto es igual a cero. Entonces eso me va a dar cierta información sobre a, ¿verdad? Eh, Calculo su derivada. F' sería la derivada con respecto a x, ¿verdad? Entonces la derivada 2x. Veo cuándo es igual a cero. Bueno, cuando x vale cero, ¿no? Hago la segunda derivada. Segunda derivada sería 2, ¿verdad? Eh, y aquí dice
tiene que ser distinta de cero. Ah, bueno, eso no se cumpliría. Fíjense que el teorema no es un sí y solo sí, ¿verdad? Entonces no es que hay una contradicción ahí, ¿verdad? Simplemente me dice, si estas condiciones ocurren, entonces hay una bifurcación, ¿verdad? Pero no me dice al revés, ¿verdad? Si hay una bifurcación, entonces estas cuestiones van a ocurrir. No, ¿verdad? Entonces no hay contradicción con lo que tenemos acá. Solo no es una caracterización, solo es un entonces, ¿verdad? Si esto ocurre, entonces va a haber una bifurcación. Entonces, en todo caso, este es el tipo de situación, así como en cálculo, si se acuerdan, el criterio de la primera derivada, le decían a uno, si la derivada era positiva, entonces era creciente, ¿verdad? Si era negativa, era decreciente, sí. Pero, o más bien, el criterio se utilizaba, el de las segundas derivadas era, que si era positiva, entonces había mínimo, ¿verdad? Algo así, pero que si era cero no podíamos concluir nada, ¿verdad? Puede hacer que hubiese, puede hacer que no. Entonces aquí pasa similar, ¿verdad? Si esto no ocurre, pues no podemos, o si hay una bifurcación, pues no necesariamente es que esto va a ocurrir, ¿verdad? Si esto ocurre, entonces ahí sí podemos asegurar de que va a haber este tipo de bifurcación, ¿verdad? Les recomiendo que traten de aplicar el criterio este, ¿verdad? El teorema en esos ejercicios que les dejo ahí de tarea, ¿verdad? En estos de acá. Aunque no aplica, de hecho no aplica acá. En todo caso habría que hacerlo con ecuaciones que solo, porque solo el criterio solo es para una sola ecuación, ¿verdad? No para un sistema de ecuaciones y estos son sistemas, ¿verdad? Y sería para una ecuación que tenga algún parámetro, ¿verdad? Déjenme ver alguna aquí. Este es un sistema también, entonces no aplica. Sistema también, sistema. No, la verdad no aplica para estas que aparecen aquí. Tendría que ser para algo, de hecho, como los ejemplos que hacen aquí en el libro, como pues la cuadrática esa que teníamos ahí. Por aquí hacen una un poco más compleja. Bueno, esta es como una cúbica. Aquí se podría intentar ver, ¿verdad? Si eso ocurre. Lo- eh, Aquí están, fíjense otra vez los diagramas esos de bifurcación que les decía. Ya este es un sistema, entonces ya no. Bueno, el punto entonces es que se tiene por lo menos una forma ahí para poder tratar de anticipar si se va a dar ese tipo de bifurcaciones en una ecuación diferencial, ¿verdad? Que tiene un parámetro. Ok. Ya es parte de esos ejemplos que estaban ahí y es como para tener una idea de cómo se analiza, ¿verdad? Ya esto sí se parece más a lo que les piden ahí en lo que les dejo de tarea. Eh, para ver entonces cómo se puede determinar, ¿verdad? Que un sistema tiene algún tipo de bifurcación o no, ¿verdad? Esta solo es un tipo, ¿verdad? Estas de las saddle nodes, hay diferentes tipos de bifurcaciones, ¿verdad? Pero este es otro ejemplo de ese tipo de bifurcación. Veámoslo. Fíjense que la primera ecuación, pues de hecho es la misma que teníamos allá, pero ya ahora tenemos otra ecuación. Eh, el sistema es no lineal, ¿verdad? Aunque no está complicado, de hecho no está acoplado, ¿verdad? Cada ecuación se puede resolver individualmente, así que realmente no sería problemático resolverlo y al resolverlo pues uno puede ya ver el comportamiento, ¿verdad? De las soluciones. Pero para ver cómo se aplica más o menos el análisis para un sistema que de repente no se puede resolver, ¿verdad? Con las técnicas usuales de ecuaciones diferenciales. Entonces esto le da una idea de qué cosas prueba uno a hacer, ¿verdad? Fíjense, la primera herramienta es que, como vimos en el capítulo anterior, si el sistema es no lineal, pues uno puede trabajar con el sistema lineal y concluir a partir de acá, ¿verdad? Eh, Cómo se van a comportar los puntos de equilibrio del sistema, ¿verdad? Entonces noten que esta era tomar, ¿verdad? La primera función, derivarla con respecto a x, derivarla con respecto a y, tomar la segunda función, derivarla con respecto a x, derivarla con respecto a y, la matriz jacobiana, ¿verdad? Eh, y este sería el sistema lineal, si lo considero ya evaluado en un punto de interés, ¿verdad? Eh, los evaluaríamos según vayamos encontrando puntos de equilibrio, por ejemplo, en esto de aquí, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, cuando A es igual a cero, si esto se hace cero, entonces estas dos se harían cero cuando X vale cero y cuando Y vale cero. Entonces tendríamos un punto de equilibrio en el origen, ¿verdad?
Y el sistema linealizado en el origen y evaluada en el origen, ¿verdad? Me va a quedar aquí la matriz 0, 0, 0, menos 1 y podemos verificar que esa va a tener un valor propio que es 0, ¿verdad? De hecho, pues la podemos ver como matriz diagonal y entonces los valores propios serían 0 y menos 1, ¿verdad? Eh, entonces tiene un valor propio 0, ya sabemos que ese caso pues es problemático, puede pasar varias cosas distintas ahí, ¿verdad? Eh, bueno, si A es mayor que 0, entonces si queremos ver otra vez cuando es 0, eh, el- el- la primera derivada o la primera ecuación nunca se va a hacer 0, ¿verdad? Entonces no habría puntos de equilibrio, ¿verdad? Por eso concluimos aquí que los puntos de equilibrio desaparecen. Ya con eso, con el hecho de que aquí haya un punto de equilibrio y aquí ya ninguno, entonces ya podemos concluir que aquí va a haber una bifurcación del tipo SN, ¿verdad? Porque cambia la cantidad de puntos de equilibrio, ¿verdad? Pero para completar, cuando A es negativo, pues entonces aquí ya van a haber dos opciones, ¿verdad? Y entonces van a haber dos puntos de equilibrio, ¿verdad? La Y es, pues siempre va a valer 0 y la X valdría más o menos raíz de A, sería aquí, ¿verdad? No de menos A, porque, a ver, no, sí, de menos A, porque A es negativo, ¿verdad? Eh, uno de ellos sería un sumidero y el otro de ellos un punto de silla, pues para eso habría que ir a verlo, por ejemplo, sustituir, ¿verdad? El caso positivo, sustituirlo aquí, ver cómo son el signo, ¿verdad? De los valores propios y con eso pues hacemos estas conclusiones, ¿verdad? En el caso negativo, pues ambos valores propios serían negativos, ahí estaría el sumidero, ¿verdad? Y en el otro caso, uno positivo, el otro negativo, pues tendríamos punto de silla. De modo entonces que concluimos que en A igual a 0 hay una bifurcación del tipo Sn porque se da ese cambio en la cantidad de puntos de equilibrio del sistema. Entonces noten que a pesar de que aquí está descrita la cuestión como que fuera para una sola ecuación, realmente el mismo tipo de análisis pues se puede hacer para sistemas, ¿verdad? Y si fuera de orden mayor, pues con tal solo haya un parámetro se podría intentar repetir este tipo de razonamiento. Claro, para sistemas más grandes se va enredando más la cosa porque, por ejemplo, para un sistema de 3x3, me tocaría de repente estar resolviendo sistemas lineales de 3x3 para poder determinar este tipo de cosas, ¿verdad? Si hay dos, tres puntos de equilibrio o qué, ¿verdad? Y si se da ese cambio entonces en la cantidad de puntos de equilibrio, ¿verdad? Eh, esto, fíjense, es una ilustración gráfica del comportamiento ese, ¿verdad?, que se da para soluciones de este sistema. Aquí, fíjense, se ilustra que, por ejemplo, acá, cuando A es negativo, hay dos puntos de equilibrio, ¿verdad? Uno de ellos es un sumidero, decía ya, ¿verdad?, en lo que concluíamos aquí. Uno de ellos es un sumidero y el otro un punto de silla, ¿verdad?, que observamos sería este, ¿verdad? Aquí las soluciones se acercan, pero aquí las soluciones se alejan, ¿verdad? Eh, y entonces, este sería el caso cuando A es negativo. ¿Cómo se podría crear esto? Bueno, le daríamos un valor a A, ¿verdad? Por ejemplo, A es menor que 0, entonces A igual a menos 1, por ejemplo. Resolvemos el sistema o le decimos a un programa que por lo menos me haga el diagrama aquel de direcciones, ¿verdad? Y para más o menos ver este comportamiento, ¿verdad? Aunque así como está este sistema, realmente se puede resolver concretamente, ¿verdad? Y hacer unas cuantas gráficas de algunas de sus soluciones, ¿verdad? Pero recuerden que con el diagrama de direcciones, pues se puede concluir bastante bien también ese tipo de cosas. Eh, en este caso de la figura de en medio, aquí pasa, esto es lo que ocurre cuando A es igual a 0. Y cuando A es igual a 0, dijimos acá, hay un punto de equilibrio en el origen, ¿verdad? Eh, y el sistema tiene un valor propio que es 0. Entonces, noten que este punto de equilibrio, como esperábamos, ¿verdad? Como un valor propio y es 0, es un poco extraño, ¿verdad? Porque hay algunas soluciones que se van acercando al punto de equilibrio, hay otras que se van alejando, pero no con el comportamiento usual del punto de silla, ¿verdad? Que tenía aquella línea estable, otra inestable, no tiene ese comportamiento así como estamos acostumbrados a ver los puntos de silla, ¿verdad? Es un punto de equilibrio un poco extraño. De cierta forma es parecido a un punto de silla, ¿verdad? En el sentido de que se acercan algunas soluciones y se alejan, ¿verdad? Otras, ¿no? Eh,
Lo otro entonces es que cuando A es mayor que cero, como dijimos acá, desaparecen, ¿verdad? Los puntos de equilibrio y aquí vemos que ya no hay precisamente eso, ¿verdad? Ya no hay puntos de equilibrio. Y pues las soluciones, a pesar de todo, pues pareciera que siempre se van acercando a la recta, al eje X, ¿verdad? En los tres casos, ¿verdad? Se da ese comportamiento. Pero aquí hay dos puntos de equilibrio, aquí hay uno y aquí hay cero, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, esto, imagínense que pudiéramos hacer una animación, de hecho en la página que estaba ahorita había una. Solo déjenme ver si es exactamente similar. Sí, de hecho es similar, para mostrársela. Fíjense que esta es una especie como de una animación de cómo se comportan las soluciones de un sistema que tiene una bifurcación de esas saddle node. Y aquí, conforme el tiempo va avanzando, el tiempo sería realmente el valor del parámetro, ¿verdad? Entonces, conforme el valor del parámetro va cambiando, vemos cómo se van moviendo los puntos de equilibrio, ¿verdad? Aquí el sistema es diferente al que teníamos ahí en el libro, ¿verdad? Entonces aquí pasa más bien que cuando el parámetro es negativo no hay, cuando es cero hay uno y después de cero hay dos y se van alejando, fíjense, conforme el parámetro se va haciendo más grande. En ese que teníamos aquí pasa algo similar, ¿verdad? Porque conforme el A va siendo más grande, se van alejando las soluciones, ¿verdad? Porque estos puntos, estos valores de A me van a ir quedando más grandes, ¿verdad? Entonces aquí el comportamiento sería al revés que en esa animación, ¿verdad? Se vendrían como que de afuera hacia adentro, acercándose. En cero pues solo habría uno y después desaparecería, ¿verdad? Que pues es un poquito como al revés en el sentido de verlo como que fuera tiempo, ¿verdad? Pasaría como en reversa, digamos, esto que estamos viendo en la animación esta, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas no es complicado de hacer, ¿verdad? Con programas como MATLAB, ¿verdad? Decirle, ok, aquí tengo este par de ecuaciones, resuélvamelas para estos distintos valores del parámetro que se tiene y después las pongo con un timer, ¿verdad? Para que me las grafique como que fuera una animación, ¿no? Ese tipo de cosas, noten que serían cuestiones prácticas que se pueden hacer si uno, por alguna razón, de algún trabajo, alguna investigación, me interesa hacer este tipo de conclusiones, ¿verdad? Eh, este otro sistema, fíjense que ya está más enredado, solo tiene un parámetro también, pero aparecen ambas ecuaciones. Las ecuaciones ya ahora sí están acopladas, ¿verdad? O sea, las variables x y y aparecen en ambas. Eh, Son no lineales, ¿verdad? Son polinómicas las funciones. En ese sentido, pues, si recuerdan, cuando pasaba esto, decíamos que el sistema linealizado prácticamente consiste en botar los términos que no son lineales, ¿verdad? Eh, pero aquí ya está considerado, pues, haciendo la cuestión de las derivadas parciales, ¿verdad? Y evaluándolas en el punto de equilibrio que acá observamos que es cero, ¿verdad? Esto es igual a cero, si hacemos esto igual a cero, esto igual a cero, eh, pues por lo menos cuando x y y valen cero, definitivamente todo esto se vale a cero. Todo esto se hace cero, perdón. Eh, Habría que tratar de verificar que no hay más puntos de equilibrio, ¿verdad? Que eso sería el único, el origen, ¿verdad? Aquí solo se dice, note que el origen es un punto de equilibrio, pero habría que ver y más que dependen de este A, ¿verdad? Habría que ver si hay más. Eh, entonces, si sacamos la matriz jacobiana nuevamente, ¿verdad? Y la evaluamos en cero, entonces me quedan estas expresiones. Al derivar, por ejemplo, esta con respecto a x, me queda esta A, ¿verdad? Que es la que aparece aquí. Aquí me quedaría al derivar con respecto a x, ¿verdad? Menos 2x al cuadrado, ¿verdad? Porque quedaría menos x al cubo. Entonces sería más bien menos 3x al cuadrado. Pero si lo evalúo en cero, el punto de equilibrio, entonces se me va a eliminar y por eso solo queda A aquí, ¿verdad? Y similar con las otras componentes. Entonces, esta matriz le calculo los valores propios y me quedan estos dos, A más menos I. Son complejos, entonces aquí lo que puede pasar
es que se pase de un comportamiento de centro, en el caso de que la parte real sea cero, a un comportamiento de espiral, ¿verdad? En el caso de que A sea distinto de cero. Perdón, entonces, de hecho aquí se comprueba que no hay más puntos de equilibrio cambiando el sistema a coordenadas polares. Al hacer eso, el sistema es equivalente a este otro, ¿verdad? Eh, y pues este otro sistema, si vemos cuando tienen soluciones constantes, o sea, cuando estas derivadas son cero, pues esto no puede ser cero, ¿verdad? Entonces no hay más puntos de equilibrio, ¿verdad? O sea que ese es el único, ¿verdad? El origen. Entonces vemos, si A es negativo, entonces podríamos ignorar un poco esto. Fíjense que lo que pasaría es que si A es negativo, la parte real, ¿verdad? De las soluciones sería negativa, entonces tendríamos un espiral sumidero, ¿verdad? Si A es positivo, entonces la parte real es positiva, entonces tendríamos una espiral fuente, ¿verdad? Y si A es cero, tendríamos centro, ¿verdad? Entonces, noten que aquí no pasa tanto, o no pasa más bien lo que pasaba en el tipo de bifurcación anterior, que lo que pasaba acá era que la cantidad de puntos de equilibrio cambiaba, ¿verdad? Y estas son las que se le llamaban SN, ¿verdad? Saddle node. En este caso no cambia la cantidad, ¿verdad? Porque de hecho, de entrada solo hay un punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces no tenemos un cambio en la cantidad de puntos de equilibrio. Lo que cambia es el comportamiento del punto de equilibrio, ¿verdad? Que según movemos el parámetro, en un caso es sumidero, en otro caso es fuente, ¿verdad? Y en el otro caso es centro, ¿verdad? Entonces hay una bifurcación, pero no es de este tipo, saddle node, ¿verdad? Porque no cambia la cantidad de puntos de equilibrio, sino que el comportamiento. Entonces, este es otro ejemplo, ¿verdad? De un tipo de bifurcación. Eh, y como decimos aquí, ¿verdad? No aparecen más o menos puntos de equilibrio, pero sí aparecen soluciones periódicas cuando A pasa por cero, que son los centros, ¿verdad? Y entonces eso se ilustra más o menos en esta gráfica, ¿verdad? Que eh, cuando A es menor que cero, pues tenemos espirales sumidero, ¿verdad? Cuando A es mayor que cero, estos de adentro son espirales fuente, ¿verdad? Van alejándose del origen. Y noten que acá se va como formando los centros, ¿verdad? Y uno esperaría de repente si hubiera otro dibujo acá, ¿verdad? Entonces uno esperaría que ya las soluciones como que se queden ahí, ¿verdad? Si uno hiciera una gráfica para un valor cercano a cero, ¿verdad? Que estén bien cerquita ahí del origen, ¿no? Esta también es un tipo de bifurcación que tiene un nombre en particular porque ha sido pues bien estudiada, se le llama bifurcación de Hopf, pues supongo en honor a la persona que las trabajó, ¿verdad? Por primera vez seguramente. No he leído realmente la historia, ¿verdad? Pero cuando tienen algún nombre normalmente es por eso, ¿verdad? Y es otro tipo de bifurcación. Y ojo, estos solo son como ejemplos también, ¿verdad? Realmente, como les digo, el problema de determinar bifurcaciones de sistemas dinámicos no lineales, bueno, y lineales también realmente, en general es bien difícil como de clasificar, ¿verdad? Y de hecho, pues este tipo de cosas van apareciendo en nuevas investigaciones, ¿verdad? De repente no es raro que si ustedes dan una googleada ahí a bifurcaciones nuevas, es mejor hacerlo en inglés, ¿verdad? Porque aparecen mejores resultados cuando uno busca en inglés. No sería raro que apareciera algún artículo que diga bifurcación de no sé quién, ¿verdad? O de tipo tal, ¿verdad? Y que sea una cuestión como súper nueva, que la hayan sacado, qué sé yo, en el 2020. Que es una cuestión que está en constante desarrollo pues, por ejemplo, si le llama la atención investigar, aquí hay mucho por decir, ¿verdad? El mundo este de los sistemas dinámicos y analizar sistemas con parámetros, aquí pues solo son con un parámetro, con más pues se complica más la cosa, como les digo, pues ese es un área que está, como les digo, en constante crecimiento, ¿verdad? Y hay como bastante demanda de investigaciones
en esa área, ¿verdad? Aquí en el libro creo que, déjenme ver, creo que solo de estas dos hablan, o déjenme ver si ya mencionan alguna otra por aquí. Creo que no. Fíjense, es todo el análisis que se hizo ahí para considerar, consideran otro sistema aquí. Déjenme ver la conclusión que hacen. Dice que tiene varias bifurcaciones y tiene un par, por ejemplo, que son saddle node. O sea que este ejemplo me dice también que es posible que hayan bifurcaciones. Ya sabemos que, porque depende del parámetro, ¿verdad? Entonces, puede ser que hayan bifurcaciones en A igual a tanto, ya que aquí el parámetro es A también, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya un tipo de bifurcación en un valor de A y que haya otro tipo de bifurcación en otro valor de A. O sea, se pueden dar varias bifurcaciones en un sistema e incluso pues no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, ¿verdad? Aquí me dice que hay un par que son del tipo ese saddle node, ¿verdad? Y esta es la otra que les estaba presentando ahorita, ¿verdad? Me imagino que esta gráfica es la que tiene que ver con este otro análisis que se hizo ahí. Eso no lo incluí porque si se fijan es un montón de cosas las que hacen acá, ¿verdad? Entonces no sí va a ser muy larga la cuestión, pero les recomiendo darle lectura, ¿verdad? Si se fijan se ve más complejo el análisis acá. Hay soluciones que se van acercando a este círculo, hay unas que se quedan ahí adentro, unas acercándose, ¿verdad? Bueno, todas se están acercando realmente al círculo este. Acá, fíjense que hay unas que son como centros, parecen, ¿verdad? Aquí adentro, y después se van transformando en otra cosa, ¿verdad? Ya no en centros. Se va transformando, pareciera como de centros, ¿verdad? De un tipo de centro, ¿verdad? A una especie de espirales, ¿verdad? Y noten que el comportamiento es bien diferente a lo anterior. Los puntos acá que están marcados son puntos de equilibrio, entonces fíjense que aquí pasa también el sistema de tener 5 puntos de equilibrio acá, por ejemplo, a tener 3 aquí y a tener solo uno. O sea que se da bifurcación del tipo saddle node, ¿verdad? Que cambia la cantidad de puntos de equilibrio. Y parece, ¿verdad? Que también se da cambio del tipo, ¿verdad? Porque aquí, como les digo, pareciera que hubieran como centro, ¿verdad? Pero ya aquí las soluciones ya no tienen ese mismo comportamiento, ¿verdad? Eh, Más bien lo que pareciera es que estas dos rectas que se ven acá, si lo ven como que fuera una animación también, como que se van acercando al eje X, ¿verdad? Y entonces cuando se acercan acá, los dos puntos de equilibrio estos como que se unen en uno solo aquí y ya después como que desaparecen, ¿verdad? Así que está bien interesante también el comportamiento de los puntos de equilibrio de este sistema. Y si ven el sistema, pues realmente eh, este de acá, si lo vemos, pues no se ven tan enredadas, ¿verdad? Las ecuaciones diferenciales. O sea que imagínense que súper enredado se puede poner si complicamos más las ecuaciones y si además, perdón, le añadimos más parámetros, ¿verdad? Pues definitivamente esto se puede poner tan enredado como se lo puedan imaginar, ¿verdad? Ok, bueno, con eso entonces vamos a concluir. Les dejo estos 4 ejercicios para la última tarea. Y entonces para esta última parte, de lo que la última prueba, pues va a estar bien cortita en contenido, por lo menos, ¿verdad? Solo de aquí para acá, de aquí hasta el final. Y estos 4 ejercicios para la última tarea, así que traten de, pues, de no perder nada ahí, ¿verdad? Porque está bien práctico no hay tanto como en otras ocasiones ha sido como que todo un capítulo, ¿verdad? O quizás un poco más para una prueba. Ya en este caso, pues solo es esta parte de aquí en adelante, ¿verdad? De esta parte de estabilidad hasta el final, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna pregunta, ya sea de lo que hablamos hoy o pues en general de cómo vamos a terminar la clase y eso. ¿Alguien tiene alguna consulta? No. La Todo bien, última bueno. prueba para dónde queda, para cuándo quedaba listo. La otra semana a más tardar el viernes, ¿verdad? A más tardar, pero puede ser antes. Si se fijan es poco lo que se les va a evaluar, entonces podría ser antes, ¿verdad? Pero
Día máximo sería el viernes, ¿verdad? Hay que estén pendientes ahí a la parte esa de los anuncios, ¿verdad? ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy, pendientes, ¿verdad? Ahí al campus. Yo no sé si el otro periodo se irá a abrir la segunda parte de la clase. Yo esperaba más bien que en este periodo se abriera sistemas dinámicos 2. Y bueno, de hecho, no sé si la abrieran, no sé si yo necesariamente lo daría, pero me gustaría para continuar esto. Ahora, si se ponen como a pensar quedamos así un poco como, pucha, pero ahí hay muchas cosas más que hablar, ¿verdad? Y porque nos quedamos a medio palo en el libro, ¿verdad? Eh, entonces, para las personas que llevan sistemas dinámicos 2, pues ojalá yo se las pueda dar para que sigamos con esto, ¿verdad? Y si no, les recomiendo que le digan a su profesor, nosotros llegamos hasta acá en la clase de sistemas 1 para que pues de repente no los agarre, bueno, vamos a irnos de un solo a las aplicaciones acá, aquí desde este capítulo 11 en adelante hablan de puras aplicaciones y puede ser que se ocupen cosas de aquí, ¿verdad? El capítulo 9 y 10 que no entramos, ¿verdad? A estos capítulos, entonces ojo con eso ahí, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vamos a ver, Dunia quiere preguntar, diga Dunia. Sí, de hecho, sobre lo que mencionaba de la Ujú. clase de Sistema Dinámico 2, Sí. no está la programación académica, pero nosotros creamos un grupo ahorita para pedirla y ya somos Ujú. 20 personas en el grupo. Ok. Bueno, yo esperaría entonces que si se las abran, lo que sí no hay seguridad es que yo se las vaya a dar, ¿verdad? Pero sería lo ideal para que ustedes de repente otro profesor ya quiere usar otro libro, ¿verdad? Y eso, entonces, ojalá que sea conmigo, ¿verdad? Para que le demos continuidad a esto, ¿verdad? Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Suele pasar eso de que le cambien a uno al profesor. Bueno, pues si no hay más consultas, ahora sí nos despedimos y nos vemos ahí en el campus, ¿verdad? Para las últimas evaluaciones y pruebas, ahí pendientes con las fechas que les ponga, ¿verdad? Saludos a todos, nos veremos.